En los últimos episodios aclarábamos cómo Bitcoin era la distracción, el hombre de paja, el caballo de Troya y que XRP era el plan final, igual que las burbujadelas.com cuando explotó cambió el paradigma por completo. Ahora vamos a ver algo aún mayor, porque no es solo una explosión de burbuja de mercado, sino de cambio de paradigma en el sistema monetario internacional, algo que solo sucede una vez por siglo. Entonces, ¿cuáles son las señales que vamos a ver en el mundo real justo antes de que XRP se vuelva inaccesible para el retail, para el inversor medio? Pues son tres: señales de mercado, señales de los exchange y señales institucionales, y cada una de estas señales viene en distintas partes que hará que sea fácil reconocerlas. Cuando las tres aparezcan a la vez, entonces significa que la ventana de poder comprar XRP se está cerrando por completo. El último tren está a punto de irse sin nosotros, ya se está moviendo, y los que sepan leer la liquidez van a ser los únicos y los últimos que lo vean a tiempo. Vamos a ver estas señales al pie de la letra en el podcast de mi lado macroespeculador. La capa 1 son las señales de mercado. Esta es la primera grieta visible en el viejo régimen, en el sistema legacy de liquidez. El sistema empieza a resentirse y se nota en los números. Primer aviso vendría a ser el ensanchamiento persistente, además, no solo de un día, sino persistente y repentino de lo que son los spreads, que para quien no lo sepa, el spread, dicho digamos a lo bruto, es la distancia entre el mejor precio de compra y el mejor precio de venta en los libros de órdenes. Aunque veamos el gráfico y el precio de XRP, realmente este gráfico está compuesto por un libro de órdenes donde hay pues todas las órdenes puestas automáticas que están ahí, ¿no? Cuando alguien está comprando, cuando alguien está vendiendo. Entonces, cuando esta distancia se hace grande, significa que quienes ponen liquidez tienen miedo, no tienen inventario, o bien quieren cobrar mucho más porque corren el riesgo de operar contra ti, ¿no? Entonces, cuando el spread hay mucha distancia, es que se está ensanchando. En el mundo de los bonos, por ejemplo, también se aplica al diferencial entre lo que paga un bono corporativo y lo que paga un bono del Estado con el mismo vencimiento. Claro, cuanto más ancho es esta diferencia en el libro de órdenes, digamos que más nervioso está el mercado con la solvencia del emisor, en este caso del bono corporativo, ¿no? Pues lo que vamos a ver con XRP va a ser un spread, una diferencia del XRP dólar ensanchándose. Y esto no es bueno, y supongo que por esto contiene la palabra Pedro Sánchez en ensanchándose. Debe venir de aquí, ¿no? De Pedro Sánchez. También el spread de XRP y USDT, el par contra Tether, la stablecoin, abriéndose más, ensanchándose otra vez, ¿vale? El spread también de XRP Bitcoin haciéndose también mucho más grande. Esto significa que el diferencial en cada uno de los pares en los que se puede comprar XRP está desapareciendo, se está haciendo cada vez más y más grande. Y ojo, no se expande, se ensancha por volatilidad típica de mercado, sino que se hace ancho porque los market makers no son capaces de conseguir inventario. Los market makers son los que ponen ese libro de órdenes, por eso se llaman así, ¿no? Porque crean el libro de órdenes como tal. Es una forma muy simplona de decirle, pero ya me entendéis, ¿no? Para que todo el público, toda la audiencia me entienda. Entonces, es una manera de hacerlo. Entonces, ¿qué hace que ese spread se abra, se ensanche? Pues normalmente el riesgo del impago. Cuando los beneficiarios de una empresa, si hablamos de bolsa, por ejemplo, caen, y vamos a verlo porque muchas no están cumpliendo sus números, cuando la deuda crece o cuando una industria se enfrenta, digamos, a una disrupción estructural dentro del sistema, ¿no? Algo que lo hace tambalearse estructuralmente, mecánicamente, desde dentro, no algo temporalmente, ¿vale? Entonces, los inversores reprecian el riesgo de tener esa deuda en cartera, lo que significa que exigen más yields, más rentabilidad. Claro, si estás tomando un riesgo, quieres que, por contra, conseguir más beneficio, si no, porque estás teniendo este riesgo, ¿no? Entonces, quieren y que exigen más yields, más rentabilidades más altas para justificar quedarse con un papel que ahora ven más arriesgado. Entonces, para XRP, el primer aviso de estrés de oferta es justo esto: spreads, ese diferencial, que se abren, se hacen más grandes no por volatilidad, sino porque no hay XRP que poner en el libro de órdenes. El segundo aviso dentro de las señales de mercado sería las subidas. Vamos a hacer otra palabra técnica que es el slippage, ¿vale? Que
que el slippage lo vamos a describir en un momento, pero básicamente primero describo la señal que es de las señales de mercado, sería la subida de este slippage, incluso en órdenes pequeñas. Entonces, definimos el slippage para ponerlo en perspectiva. Es básicamente cuando enviamos una orden a mercado, o cuando vas a comprar ahí, a mercado, precio de mercado, ves XRP a $1 o $2 o 15.000 o lo que sea, no se ejecuta exactamente al precio que ves en pantalla, sino que se ejecuta, y eso no tiene que ser en un momento de crisis, en cualquier momento, cuando tú estás en Kraken o en Coinbase o en Binance o a Interactive Brokers comprando una acción, lo que sea, y compras a mercado, no se ejecuta al precio que ves en pantalla, sino al precio del primer vendedor disponible. Y luego al siguiente, y luego al siguiente. Es decir, que si compras 10 unidades de un token, de una acción, lo que sea, quizás encuentras un primer vendedor a ese precio, pero el siguiente vendedor, tú que has comprado 10 unidades, no lo encontrarás hasta un precio más alto. Por esto, cuando ves en pantalla que te cuesta 10, a lo mejor te ha costado 10, algo, porque no había un vendedor justo a 10, ¿de acuerdo? Por eso queremos activos que sean altamente líquidos. Y XRP es absolutamente líquido. Pero si compráis Stronghold, SHX, que es su token, veréis que es todo lo contrario a ser líquido. Que a la que compras un poquito más, los precios se suben mucho. Es decir, que hay una subida enorme de slippage porque no hay liquidez, ¿vale? Entonces, si el libro está lleno, como es el caso de XRP, slippage es mínimo, es prácticamente cero. Lo que veas en pantalla seguro que encontrarás compradores, o vendedores, porque hay muchísima liquidez. Pero si el libro está vacío, la liquidez es muy fina, como es el caso de SHX, Stronghold, pues una orden pequeña puede mover el precio mucho más de lo, digamos, razonable. Entonces, para protegerse, los traders usan órdenes limitadas que fijan el precio máximo que están dispuestos a pagar. En vez de comprar en mercado, a ver el primer comprador y vendedor. No, yo quiero este precio, pues pongo una orden y ya se activará cuando llegue al precio disponible, ¿no? Pero cuando el slippage se desboca, ni siquiera las órdenes limitadas se llenan, se quedan colgando. Pues este sería el siguiente paso, la siguiente señal. Así que vamos a empezar a ver en esta señal, en este aviso de que nos vamos a quedar sin XRP, órdenes de compra de $500, vas a comprar $500 de XRP, sea el precio que será a lo mejor un XRP o 0,XRP o 100.000 XRP, depende del momento, pero que vas a poner simplemente $500 de tu dinero fiat, de tus dólares, moviendo el precio como si fueran órdenes de 50.000, ¿no? ¿Qué significará esto cuando ocurra? Pues que los libros de órdenes están precisamente finos. La profundidad de liquidez se está derrumbando y los market makers están retirando posiciones. Es la sacudida previa a la compresión. Vamos a ver una compra de $10 en XRP, que se traducirá a los tokens que sean, las unidades que sean de XRP, ejecutándose como si estuvieras comprando de 50.000, ya os digo. Y ese es el preludio de la compresión. Pero no es el último aviso. Tenemos un tercer aviso, que es cuando XRP se desacopla del mercado cripto y lo hará. O sea, vamos a ver cuando eso suceda, Bitcoin cayendo, Ethereum cayendo, las altcoins cayendo y XRP plano, o todavía más fuerte que el resto, ¿no? XRP siendo el único que va subiendo. Ese es el momento exacto en que XRP deja de comportarse como un activo especulativo, porque hasta ahora se ha comportado así precisamente porque lo ha sido. ¿Y por qué lo es? Porque estamos en el paradigma que estamos bajo el paradigma actual del sistema legacy que van a cambiar, y cuando esto suceda entonces empezará a comportarse como un sustrato monetario, que es para lo que se ha designado, para lo que se ha construido y diseñado para ser. Tendremos también un cuarto aviso, que es la volatilidad cayendo mientras el precio sube. Y soy consciente que decir algo así puede sonar totalmente contraintuitivo, pero es absolutamente crítico entenderlo. Cuando un activo entra en un repricing monetario y la gente no está acostumbrada, porque no estamos acostumbrados a ver repricing monetarios y cambios de paradigma, entonces la volatilidad disminuye, el precio sube y la liquidez se seca. Pero no es uno o el otro, no es la volatilidad disminuyéndose o la liquidez secándose o el precio subiendo, no, los tres a la vez. ¿Y por qué importa esto? Pues porque esto es exactamente lo opuesto a un pump, ¿vale? A una subida dramática movida por el hype. Lo que significa que un pump tiene volatilidad disparada porque entra y sale dinero
de fe, dinero de fe para llamarlo así, a la vez, al mismo momento, ¿no? Mientras que un repricing estructural sube con volatilidad descendente porque la oferta disponible se está secando. O sea, la diferencia se nota a simple vista. ¿Por qué sucede? Pues porque cuando la velocidad se comprime, recordemos que la velocidad es velocity en concepto económico, entonces la oferta también efectiva se comprime, el precio sube de forma sostenida sin las mechas violentas típicas del pump especulativo. Pero esta es la fase 1, la capa 1, las señales de mercado, no es la única capa o señal, digamos, en las que nos tendríamos que ver dentro. Hay estas subcapas o subseñales que hemos estado viendo, sino también hay la segunda capa que sería las señales de los exchange. La puerta del retail empieza a cerrarse en este punto. El retail, el inversor medio, va a notar esas señales, pero no va a entender lo que significan hasta que sea tarde. La primera señal va a ser que los exchange reducen los pares de trading de XRP de forma silenciosa. Los pares significa XRP Bitcoin, XRP USD, que es lo que está acostumbrado todo el mundo, pero no solo esto. XRP Bitcoin, XRP USD, XRP USDC, XRP USDT. ¿De acuerdo? Vais a ver menos pares contra fiat, menos pares cruzados con otros activos, avisos de mantenimiento, mensajes del tipo, bueno, hay problemas temporales de liquidez o no puedes acceder ahora a este par de XRP en esta plataforma, en este exchange. Y ojo, que esto no va a ser regulatorio, no es una orden de un regulador, es agotamiento de inventario puro y duro, pero no es la única señal, lógicamente también hay una segunda señal que son los retrasos en las retiradas. Nos van a decir que es por congestión de la red, que es por mantenimiento de la plataforma, porque el proveedor de liquidez está offline. Excusas, ¿vale? ¿Cuál será la verdad? Que solo nosotros y ellos sabrán. Pues que no tienen XRP suficiente para satisfacer las retiradas, porque todo el mundo querrá sacar su XRP al ver que todo se está secando, querrá mandárselo a sus cold wallets. ¿De acuerdo? Querrán mandárselo a sus billeteras frías para tenerlo seguro, algo que tendrías que haber hecho hace mucho tiempo. Por cierto, siempre me preguntan qué billetera fría usas, la tengo en mi web, si vais a macroespeculador.com, ahí en el menú hay una lista de mis esenciales, ¿vale? El caso es que no nos lo van a pagar a tiempo. Cuando te retires tu XRP van a decir, ups, estamos de mantenimiento, no puedes hacer retiradas ahora mismo, ¿vale? Nos van a pasear con explicaciones técnicas hasta que la cosa explote. La tercera señal va a ser que los market makers dejan de cotizar spreads ajustados. Ya hemos definido lo que es los spreads, si no, pues volver atrás en el episodio, pero cuando los market makers ensanchan los spreads de forma dramática, de acuerdo, os lo voy a recordar, ¿vale? El spread es esa distancia entre el mejor precio de compra y el mejor precio de venta, ¿vale? Entonces, cuando los market makers hacen más amplio, ensanchan los spreads de forma dramática, ¿qué vemos? Bueno, o directamente dejan de cotizar, ¿vale? El mensaje que nos están dando indirectamente, porque no te lo ponen ahí en un pantallazo, es que no son capaces de conseguir XRP. Eso es lo que pasa. Que no son capaces de cubrir su exposición y no son capaces de mantener inventario de XRP. Esta es la última señal a nivel de change antes de que la cosa se ponga fea de verdad, se rompa de verdad y bien enterita, ¿vale? Pero no es la última. Tenemos una cuarta señal que son los eventos relámpagos de iliquidez, ¿vale? Estamos hablando de subidas instantáneas del 10% que se borran en segundos, libros de órdenes vacíos, velas con mechas exageradas y huecos por todas partes. Y ojo, porque en XRP, en los últimos años desde que existe XRP, ya hemos visto cosas en el libro de órdenes, en las mechas, en algunos exchanges que se parecían mucho a esto, ¿vale? Esos huecos son vacíos de liquidez, es el sistema avisando. Dentro de la capa 1 y capa 2 que hemos visto ya, en los exchanges y en el mercado también tenemos señales que vienen de institucionales. Aquí estamos ya en un punto, digamos, de no retorno. Estas señales son las que importan de verdad y las últimas también son las que indican activación de canales y bloqueo de liquidez como oficialmente, para llamarlo así. Una primera señal institucional sería un pico de entradas a la custodia. O sea, vais a ver entradas masivas de XRP hacia la custodia institucional. ¿Qué significa? Pues que las instituciones se están quedando con el activo. No solo que se están quedando con él, sino que no lo van a mover, ¿vale? Va a quedar guardado en custodia bancaria, en staking, en bóveda regulada, llamadlo como quieras, ¿vale? Y eso mecánicamente reduce la oferta, lógicamente, de XRP disponible y reduce la velocidad. No la rapidez del token, sino la velocidad en concepto económico es la velocity.
cuántas veces al año se cambia de mano estos activos. Y cuando un activo se holdea, baja muchísimo en velocidad porque se mueve muchísimo menos de manos, ¿no? De propietarios. ¿Cuál es la segunda señal institucional en este sentido? Entonces, pues antes de contarte de qué se trata, recuerda que si te interesa seguir destapando el entramado con el que la infraestructura institucional está ejecutando el reset monetario, entonces suscríbete gratis a mi newsletter con el enlace que tienes en la descripción, porque te avisaré por email cuando publique mis análisis, porque es la única forma por email de asegurarte que no te perderás episodios como este. Básicamente porque ciertas plataformas y algoritmos no les gusta que hablemos de estos temas, así que asegúrate de suscribirte para recibir un pequeño aviso por email cuando publique. Y si vas en serio con la especulación de ciclos, te estarás preguntando, oye Pau, ¿en qué otros tokens de infraestructura, aparte de XRP, macroespeculas tú personalmente? ¿Cuáles de los 10 tokens bajo el estándar ISO 20022 valen la pena? Pues es algo que comparto en la Alianza, que es nuestra comunidad privada de macroespeculadores, donde estudiamos cada uno de estos tokens a fondo. Siendo miembro encontrarás información confidencial con la que aprenderás a posicionarte antes de que el público entienda lo que nosotros ya hablamos con meses de antelación. Tienes el enlace en la descripción o yendo a macroespeculador.com. Entonces, nos habíamos quedado cuál era la segunda señal de los institucionales, pues la señal viene de los exchange, porque los exchange se quedan sin flujo de retorno. Sale XRP de los exchange, de estas plataformas, pero no entra de vuelta, no hay reposición, hay cero flujo de retorno, ¿no? Ese es el momento exacto en el que la oferta efectiva, que es la cantidad de tokens, esos tokens realmente disponibles para comprar y vender en el mercado abierto. La gente dice, no, voy a hacer un cálculo de cuándo puede llegar XRP a 100.000 tokens. Nada que ver. Lo único que nos importa es la oferta efectiva, ¿vale? Es cuando esta oferta efectiva que empieza a derrumbarse, que es la señal de que está saliendo los exchange y no hay flujo de retorno. Esto es una señal institucional y no es la única. También tenemos una tercera señal, que es cuando los canales muestran movimiento en aumento. O sea, son movimientos no anunciados públicamente, pero que son notables de sobra. O sea, vamos a verlo en los tiempos de liquidación, en los patrones de liquidez, en el comportamiento de los partners. El valor que fluye por la red de XRP empezará a subir y la velocidad, de la velocity en término económico, empieza a caer. Esa es la ignición monetaria. La cuarta señal institucional son las mesas OTC que quedan silenciosas. Mesas OTC significan over the counter, por debajo de la mesa, ¿vale? Cuando hay operaciones que se hacen fuera de mercado y después no se reflejan en el precio o en el gráfico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, en esta señal ya institucional, no hay nada disponible. Estas mesas OTC ya no tienen ni inventario, no pueden ejecutar la orden, no pueden conseguir XRP ni que pagaras extra, ni con prima. Entonces, suena similar a cuando los mercados de oro físico se quedan secos. Cuando no tienen oro disponible, te cobran un sobreprecio brutal solo por tomar la orden. Y aún así, puede no llegar nunca el lingote a tu casa, ¿vale? Pues cuando los OTCs quedan en silencio, estás debajo de la mesa, quedan en silencio, el sistema está a minutos o a horas de la compresión total. Pero no es la última señal, es la cuarta, porque la quinta es que los exchange, y como veis también hay muchas señales de exchange, que significa que algo está pasando con los institucionales, empiezan a deshabilitar las compras de XRP. Al principio era que no podías mover el tuyo, pero aquí estamos ya de que no puedes comprar y lógicamente no creo que vayamos a ver algo tipo que cuando el botón de comprar está como que va a desaparecer o algo así o está deshabilitado, no lo veo, sino que veo más bien que pulsamos y nos dice algo tipo liquidez insuficiente o temporalmente no disponible y una vez más ni regulación ni mantenimiento, sino que la razón es mucho más simple, es que no queda XRP para venderte. Ese es el momento exacto en el que la ventana se cierra, en el que el tren ya está cogiendo tal velocidad que ya no puedes cogerlo ni que te hagas una buena carrería, la carrera más rápida de tu vida. Para coger ese tren ya se te está escapando. Aquí estamos en una especie ya de compresión final en la que XRP sube de una forma fuerte mientras la liquidez desaparece y la volatilidad cae a la vez. Todo esto sucediendo a la vez, ¿vale? Esa es la, digamos, firma característica de todos los activos monetarios entrando en su fase final de repricing y la gente no lo tiene en cuenta o no se da cuenta básicamente porque es algo que no vemos a menudo, ¿vale? Lo hemos visto históricamente, lo hemos visto y puse un ejemplo hace un par de semanas en el que hablamos de diferentes épocas del oro
y de metales preciosos y del dólar y todo eso. Sin embargo, sucede pocas veces por siglo. Como digo, es una firma característica de todos los activos monetarios entrando en esa fase final de remonetización, de repricing, porque en el fondo, y como siempre estoy repitiendo, un cambio, un reseteo del sistema monetario significa eso, hacer un repricing, remonetización de activos que antes no considerabas ni necesarios ni útiles para el paradigma en el que estábamos, como era XRP, sin embargo, son totalmente vitales de infraestructura, pilares estructurales para el nuevo sistema en el que entramos. Esa es la huella dactilar, al fin y al cabo, que la liquidez desaparece y la volatilidad cae a la vez. No lo podemos confundir con un pump cualquiera. Este es el punto, no podemos comprar, no podemos rotar, no podemos perseguir el precio, no podemos hacer swap, el intercambio, ¿no? No podemos ya subirnos al tren. El activo ya no es un mercado, es infraestructura, punto. Cuando el activo de verdad desaparece de los exchange, estas plataformas, los brokers de las criptos, podríamos decir incluso que desaparecen con él. Y muy poca gente está pensando en esta consecuencia de segundo orden, que esto pudiera suceder. Pero ¿y si los exchange solo han servido para llevarnos aquí, no? ¿Por qué los exchange no podrían sobrevivir? Pues porque hoy se sostienen sobre 5 patas y están todas blandas. El trading de alta velocidad, el volumen especulativo, la liquidez de los market makers, movimientos constantes del retail, el flujo de casino de las altcoins, pero los activos monetarios de verdad, tipo XRP, QNT y algunos pocos más de los que indagamos a fondo en la alianza, en la comunidad privada que tienes en la descripción, se comportan justo al revés. Velocidad baja, custodia institucional, liquidación basada en canales, cero rotación especulativa. Cuando estos activos abandonan los exchange, todo el modelo negocio del exchange se cae a pedazos. Entonces, primero, el volumen del retail se desploma cuando los activos reales desaparecen. ¿Por qué? Pues porque el retail no se queda tradeado ahí meme coins, tokens de casino o vaporware, salvo que tengas anclas como XRP o QNT o algunos de los tokens de infraestructura a los que rotar. Lo que significa que cuando los activos serios salen del exchange, el retail pierde el motivo de seguir ahí dentro y se va. Es una hipótesis descabellada y os lo está diciendo un calvo, pero imaginaros que estás tradeando altcoins, memecoins y todo esto y ves una cripto haciendo encima una cripto que está en un top 2, un top 3 de market cap, ¿no? Que es la métrica que todo el mundo mira que no debería mirar y explicamos por qué en varias ocasiones. Es la peor métrica que puedes mirar para predecir el precio de un activo. Y sin embargo, estas personas que están ahí tradeando altcoins, memecoins o lo que sea, ven que se va el activo, un activo en top 2, top 3 de market cap a 1000% de un día para otro. Intentan hacer el swap y sin embargo no pueden. El volumen cae, las comisiones caen, la liquidez cae y los exchanges no pueden sobrevivir solo con migajas de meme coins en ese momento, ¿no? No se sostiene un negocio tradeando, yo qué sé, Pudgy Penguins, ¿no? Segundo, también la custodia institucional absorbe todo lo que importa en el sentido de que las instituciones no usan Binance, Coinbase o Kraken para liquidar. Eso son puertas para el retail, ¿no? Las instituciones usan custodia bancaria regulada, soluciones tipo Anchorage o BNY, ¿no? Vaults empresariales, hubs de liquidez regulados, autopistas de liquidación, mercados de dinero tokenizado. Una vez las instituciones bloquean XRP, HBAR, QNT en custodia, entonces los exchange pierden inventario, pierden relevancia y pierden propósito, quedan obsoletos, ¿no? Y tercero, la activación de los canales se salta a los exchanges directamente. Y esto va a empezar a verse en cualquier momento, en el momento que entre todo este repricing institucional, en el momento en que entre este cambio del sistema monetario. Y cuando los canales entran en marcha, la liquidez está preposicionada en cada extremo del corredor. La liquidación está automatizada por código. Los flujos son predecibles porque están agendados por las instituciones que mueven dinero y los activos están bloqueados en custodia. Entonces, ¿qué papel tiene un exchange en un mundo así? Ahora lo tiene, porque estamos en este paradigma donde es el paradigma retail, pero cuando cambie al reset monetario y haya un repricing de estos tokens, ¿qué papel tiene un exchange en un mundo así? Ninguno. Los exchanges se construyeron para la especulación. Las nuevas autopistas se construyen para la utilidad real, ¿no? Entonces la especulación en este momento muere. Podríamos alegar que podría continuar, pero no de la misma forma en cómo lo ha hecho ahora. Entonces
o los exchange mueren o quedan como secundones totalmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el momento exacto en el que los exchange empiezan a desaparecer? Si lo hacen del todo o quedan muy pocos como amigos del gobierno, ¿no? Cuando los activos reales abandonan los exchange, ¿vale? Y esto no va a pasar por la regulación, no va a pasar por conspiración, no va a pasar por paranoia pura, sino por mecánica pura. Cuando los activos de infraestructura entran en estado dormiente dentro de la custodia, entonces los exchanges pierden la capacidad de generar yields, beneficios, rentabilidades sobre, por ejemplo, USDC, la stablecoin emitida por Circle, ¿no? Vinculada al dólar. Claro, cuando pierden esos yields, estas rentabilidades, esos beneficios, pierden liquidez. Cuando pierden liquidez, pierden volumen. Cuando pierden volumen, pierden ingresos. Cuando pierden ingresos, ¿cuál es el motivo de tener una empresa, no? ¿Veis la cadena? Es lineal y es matemática. Entonces los exchange nunca estuvieron pensados para sobrevivir a la transición. Son una pieza del paradigma actual. Pero no sabemos del todo si esta transición realmente hará que sobrevivan todos los exchanges, o quizás solo unos pocos. Entonces, han sido rampas de entrada temporales. Esto es lo que podemos saber por ahora, ¿vale? Como casinos. Tenían 10 o 15 años de vida útil. Eran bootstraps de liquidez para arrancar el ecosistema. Esta es la, no sé si decirlo conspiración, teoría o tesis, que serían como las rampas de entradas, pero una vez has usado la rampa para entrar en el coche, con la bici o la moto o el caballo o la silla de ruedas, sacas la rampa. Pero en un mundo de letras de tesoro tokenizadas, custodia institucional, autopistas de liquidación, activos de baja velocidad y liquidez basada en canales, los exchanges no tienen función. Desaparecen porque el sistema ya no los necesita. Es supervivencia. No estamos ante un pump más en la historia cripto cuando esto suceda, ¿vale? No estamos ante una mejora cualquiera de la velocidad de la blockchain, no estamos ante una rotación cíclica de capital de un token a otro. Estamos ante el salto de un activo desde la categoría especulativa a la categoría de infraestructura monetaria, con todas las consecuencias que esto arrastra para el ecosistema entero. Por esto os digo que os miréis la burbuja de los .com, pero no solo una burbuja de mercado, es la burbuja cripto tokenizada, sí, pero esto da entrada a algo mucho mayor, algo que sucede solo una vez por siglo. Cuando entendemos esto, ya no hay marcha atrás. Ya no miramos las velas igual, ya no miramos los volúmenes de los exchange igual, ya no miramos los hilos sobre Bitcoin igual, ya no miramos un titular sobre custodia institucional igual. El interruptor está casi pulsado, las autopistas neutrales ya están construidas. Lo que viene es lo que ya estaba escrito desde hace mucho tiempo. Porque mirad, no considero estas macroespeculaciones predicciones, sino mi diagnóstico, el diagnóstico de un sistema monetario terminal con los días contados, y lo que viene después es lo que llevan décadas preparando. El nuevo sistema no está esperando a ser construido, sino que está esperando a ser permitido. Por esto, si vas en serio con la especulación de ciclos, te estarás preguntando, oye Pau, ¿en qué otros tokens de infraestructura, aparte de XRP, macroespeculas tú personalmente? ¿Cuáles de los 10 tokens bajo el estándar ISO 20022 valen la pena? Pues es algo que comparto en la Alianza, que es nuestra comunidad privada de macroespeculadores donde estudiamos a fondo cada uno de estos tokens. Siendo miembros encontrarás información confidencial con la que aprenderás a posicionarte antes de que el público entienda lo que nosotros ya hablamos con meses de antelación. Ahí comparto análisis privados, mi cartera, respondo tus consultas y tienes acceso a los chats con los demás miembros. Únete a la Alianza con el enlace que tienes en la descripción o yendo a macroespeculador.com. Nos vemos dentro y en el próximo episodio de Mi Lado Macroespeculador.